Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Compañero Andrés, muchas gracias por la invitación. Compañera, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento orgulloso y honrado de que hayan pensado en mí, que se hayan acordado y poder estar esta tarde aquí con muchísimo gusto, con mucho orgullo, y créanme que me siento en mi casa, no me voy a llevar nada. Y me encanta esa cosa que tenemos los peronistas, vieron que no se puede describir, ¿no? Una mezcla de fanatismo, de pasión, de raciocinio, de ganas de estar, de ganas de rebelarse contra la injusticia, de ganas de actuar, de ganas, bueno, todo eso es como que se huele. A todo eso Evita lo identificaba como Evita que dio su vida por todo eso, como militancia que bueno, que tiene mucho que ver con lo que el peronismo siempre ha hecho en la Argentina, ¿no? Con la épica, que son imprescindibles para poder realizar las grandes tareas, las grandes obras que el peronismo hizo en la Argentina. Porque el peronismo creo que vino para quedarse. Nosotros que somos mayores, yo tenía 22 años cuando llegó el general Perón a la Argentina, Andrés no sé cuánto, tendría 10, o estaría empezando a caminar, pero nos acordamos como si fuese ayer, porque ya había una trayectoria antes, ¿no? Ya estaban los sectores de juventud peronista conformados, no éramos una cosa, un relojito, todos, porque nunca el peronismo lo fue, siempre fuimos bien quilomberos, bien con mucha vida. Yo digo que el único lugar donde están todos quietitos, en orden y nadie jode es el cementerio, porque no hay vida. El peronismo tiene vida, tiene mucha vida, y unidad no es uniformidad, unidad también es diversidad. Lo importante es saber entendernos, es no ser sectario y ¿saben qué? Ensanchar bien esa gran avenida que tenemos que transitar, que cada uno tome el carril que quiera, pero que marchemos todos para el mismo lado. Y ese lado, según la definición ideológica y doctrinaria del general Perón, es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y la verdad que, bueno, yo soy de San Juan, que es la provincia más linda que tiene la Argentina, después de Buenos Aires, ¿no? Para que no se enojen ustedes. Y la verdad que allá lo vivimos con una pasión, golpeada por resentimiento, por calentura, porque no podíamos venir, porque la idea era que había que movilizar y que veníamos todos de Ezeiza, pero los milicos de entonces decidieron que no había movilización, y tuvieron tanta suerte que ese día llovía en Buenos Aires, lo cual también impidió que mucha gente pudiese ir, desbordar y estar. Bueno, nosotros nos quedamos en San Juan, se estaba organizando el peronismo en esa época. ¿Se acuerdan que, bueno, Lanús era el que estaba, que decía que Perón no venía porque tenía miedo, porque no le daba el cuero, lo provocaba, y cuando apareció el general, la verdad que el que fue al baño rapidito fue él, porque realmente vino y cambió las cosas en la Argentina, y empezaron a cambiar las cosas en la Argentina, porque la proscripción estaba terminando, porque no se puede proscribir permanentemente a un pueblo no resiste estar todo el tiempo reprimido. No se podía hablar de Perón, no se podía decir Perón, no se podía cantar la marcha peronista, no se podía decir Evita, no se podía. Los tipos estaban locos, creían
que con eso iban a borrar el inmejorable recuerdo de nuestro pueblo hacia el peronismo, hacia el general Perón, hacia Evita, y la verdad que no lo consiguieron. Bueno, y fue el retorno del general Perón. Muy bien el video, 11 de la mañana del día 17 de noviembre de 1972. Y saben qué es lo más lindo de todo, que a mí me pone ancho, que ese día, el día que llegó el general Perón de vuelta a la patria, lo hayamos designado como el día de la militancia, como el día del militante, porque saben que no hay política sin militante, no hay política sin militancia, no hay política sin mística. Y yo creo que la ventaja del peronismo sobre el resto de las fuerzas políticas es que nosotros a la política, que por ahí es muy racional, es muy de acá, piensan y se rompen el bocho en boludez y discuten no sé cuánto tiempo que si es la liberación nacional y social o es la liberación social y nacional. Es lo mismo, pero se ponen a discutir y están, me ha pasado a mí en la universidad 10 horas discutiendo al pedo, porque en definitiva los peronistas somos prácticos y el militante es ese compañero, esa compañera que lo siente, que está convencido, que no anda mirando el reloj para ver si son las 12, se tiene que ir a comer, sino está preocupado por si la tarea que le dieron la pudo cumplir en tiempo y forma, para recién poder ir a descansar. Ese es el militante, esa es la militancia que homenajeamos, que festejamos cuando el general Perón llegó a la patria el 17 de noviembre de 1972. Por eso un agradecimiento grandote que ustedes se hayan escuchado, una felicitación más grande todavía para que lo festejen. Y bueno, mañana estaremos en el Día del Militante en la cancha, en el Estadio Único de La Plata, para festejar también el Día del Militante allí. Así que, Andrés, muchas gracias, compañera, muchísimas gracias. Bueno, le voy a sacar la duda al compañero José Luis, porque en ese día, un día anterior, mejor dicho, el 16, yo estaba haciendo la colimba de guardia, así que tengo 71 pirulos. Pero bueno, queridas compañeras, compañeros, primero y principal les quiero agradecer compañero José Luis Lloca, que está acá en nuestra casa, dirigiendo la palabra a la juventud, a la maravillosa juventud que siempre ha sido importantísima dentro del movimiento nacional justicialista. Sí, es para contar la anécdota de ese momento. Mi papá siempre fue peronista y él incluso integró como cantor de tango el sindicato de músicos, lo conoció Evita, lo conoció el general, y por supuesto cuando llegó ese día del retorno de Perón a la patria, como les decía, yo estaba haciendo la conscripción obligatoria, como era en aquella época, estaba en el regimiento de Ciudadela, el regimiento 1 de artillería general Iriarte, y como era estudiante universitario, que no quise pedir la prórroga, hacia más allá de mediados de año, tipo en agosto, me pudieron transferir a fabricaciones militares, acá en la Casa Cabildo, que también por supuesto tenía un régimen militar. Y ese día me tocó guardia el día anterior. Y ahí yo estaba desesperado por salir a la mañana lo antes posible, a ver si podía arrimarme a ese. Así que a las 6 de la mañana, cuando terminó la guardia, me fui para mi casa para buscar al viejo, ¿no? Y que juntos fuéramos para allá. Y evidentemente sí, ya estaba movilizado el ejército y logramos entrar en la autopista de Ezeiza, llegamos hasta donde está la casilla de la policía, ese chalecito que está por ahí al medio, y ya los muchachos conscriptos, que pobrecitos tenían unas caras asustados impresionantes,
se estaban movilizando con pasionetas caladas para impedir que la gente pasara. No obstante, muchas compañeras y compañeros lograron sortear, cruzaron el río y lograron llegar lo más próximo posible. Lógicamente no se pudo. Y efectivamente era un día de lluvia, un día gris, pero eso no impidió la gran pasión de la gente por ir a recibir al general. Y la alegría más grande fue el día siguiente, un día de sol. Un día de sol, donde ya el general se había instalado en Vicente López, en Gaspar Campos, y ahí también fuimos los compañeras y compañeros, fuimos con mi padre también, y lo pudimos ver asomándose a la ventana, saludando, con el gorro de pocho, y con esa sonrisa tan cautivante que tenía nuestro conductor. La verdad que fue un hermoso clima festivo, estábamos todos muy contentos, porque indudablemente es cierto, ¿no? De los héroes nacionales, el general fue el único tal vez que pudo retornar a la patria, ¿no? Suerte que no tuvo ni San Martín ni Rosas, que murieron en el exilio, y General Perón pudo realmente retornar, hecho muy significativo para la historia de nuestro país. Y lo más importante, ¿no? Lo que uno destaca de esa conducción, cómo era factible que mantuviera desde tan distante lugar geográfico la unidad, la consolidación y la organización del movimiento justicialista, ¿no? Es una proeza, indudablemente que tenía una fuerza de convencimiento y por supuesto toda la obra tan impactante que había realizado Perón y Eva Perón durante los 10 años de gobierno. Y todo el odio y la represión que se comenzó en el 55, como lo dice José Luis, es cierto, yo era purrete, tendría 6, 7 años, estaba acá en la Recoba del 11, caminando con mis padres, y un compañero gritó "Viva Perón", y se lo llevaron preso. No se podía ni mencionar la palabra Perón, ni Evita, ¿no? Se quemaban las sábanas, hacían barbaridades, ni contar la atrocidad con el cadáver de nuestra querida Eva. Por eso, realmente, lo que sufrió el general en persona, hay que destacarlo, la grandeza y la fuerza que tenía, porque no es fácil conducir un movimiento y lograr retornar a la patria con tantos enemigos, con tantos obstáculos como se le intentaron poner en forma permanente. Intentó también incluso venir en el año 64 y lamentablemente no pudo llegar desde Brasil. Así que realmente majestuosa, si lo medimos con un sentido de interpretación, el paso por la Argentina, tanto de Perón como de Eva, es maravilloso, es algo fuera de cualquier análisis racional, es algo muy fuerte, muy fuerte. Entre ellos, nosotros principalmente somos consecuencia de esa estructura, una estructura del movimiento obrero que no hay en otra parte del mundo, porque nosotros no somos un movimiento obrero reivindicativo, ni tampoco un brazo de un partido. Somos un movimiento obrero con conciencia política gracias a Perón, gracias a la formación que nos dio Perón. Y tenemos claramente cómo interpretar en cualquier situación, en cualquier coyuntura, la resolución de los problemas de los trabajadores, a partir de esa conciencia que nos dio de formación política. Y por eso es muy importante que en estos momentos que tal vez la Argentina está teniendo dificultades, está teniendo situaciones complejas, digamos, como lo digo tantas veces, rescatemos esos valores de origen del peronismo, que no tienen que ver, por supuesto, con la acción propia de aquel gobierno, que indudablemente la sucesión de los tiempos lo ha dejado en el pasado, pero sí es totalmente presente la solidaridad, la unidad nacional, el deseo realmente de proteger a los más débiles, de luchar por los más débiles, por la educación, la salud, los niños, los ancianos, todo este bagaje tan fuerte que tiene el peronismo, y que lo tenemos que revivir con el ejemplo, practicándolo en este presente, que es la forma realmente de
hacer vivir esa gesta maravillosa de retorno del general. Por eso yo lo insisto siempre, y es efectivamente eso lo hacemos si somos militantes. Y justamente la militancia no tiene cargos. El compañero fue gobernador de San Juan, es diputado nacional, yo soy secretario general de la Unión, secretario adjunto de la CGT, pero en la militancia somos pares con todos, porque la militancia es eso, es vernos y sentirnos como compañeras y compañeros y justamente practicar esa militancia con obras, con concreciones, con acciones, para que nuestro pueblo, como bien lo dijo él, sea un poquito más feliz, aunque sea todos los días, y nuestra patria sea más grande. Gracias. ¿Cuál fue el rol del movimiento obrero, no solamente en lo que fue la vuelta de Perón al país, sino en el proceso que se dio inmediatamente posterior, previo al año siguiente, en el cual se volvió a votar peronismo luego de 18 años de proscripción? Ustedes estaban diciendo que no se podía ni siquiera mencionar a Perón. ¿Cuál fue? Acá son todos delegados, delegadas, la mayoría de secretarios y secretarias de juventud, pero también hay algunos secretarios generales, y que nos puedan contar bien cuál fue el rol del movimiento obrero en todo ese proceso. Voy a empezar yo y va a terminar él, que lo va a hacer mejor. Yo creo que el movimiento obrero, lo hemos dicho siempre, fue y es la columna vertebral del movimiento político más importante de Latinoamérica, que es el peronismo. Es la columna vertebral. Ustedes vieron en el video que pasamos que el general en las malas, porque estaba complicado, cuando él da la orden de votar en blanco o algo así, termina diciendo viva la CGT, porque ese era su apoyo, porque los trabajadores eran su apoyo, porque él le dio todos los elementos para organizarlo, porque él ante los reclamos le dio los derechos a los trabajadores que se merecen. Antes no había sábado y domingo, antes no había aguinaldo, antes no había, qué sé yo, horario, no había vacaciones, no había, era de sol a sol, y cuando el obrero cobraba tenía que hincarse y agradecerle al patrón porque le pagaba. Bueno, ese cambio, ese dejar de ser un desconocido en la sociedad, a pesar de ser la mayoría, para ser el actor principal de ese proceso de cambio que fue el peronismo, fueron los trabajadores, y el general Perón siempre reconoció la sabiduría de los dirigentes gremiales de la Argentina, que supieron aguantar y que supieron llevar el peronismo como guía en la tarea que todos los días hacían. Coincido plenamente, el movimiento sindical argentino es la columna vertebral del peronismo sin lugar a dudas. Y realmente, como digo, está formado muy diferente a lo que es el resto del movimiento obrero mundial, sin desmerecer, por supuesto, ni sin catalogar a ningún otro sindicalismo internacional. Y evidentemente sí hubo justamente el armado del Perón del 43, cuando él llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, justamente él se enfoca con gran estrategia en lo que eran los gremios, que además venían con muchas ideas extranjerizantes, venían del anarquismo, del socialismo, del comunismo, y él lo unifica a partir de una doctrina nacional y comienza a accionar derechos imprescindibles para que los trabajadores se dignifiquen, tengan justicia social. Cómo se comprende que él todavía no era el presidente de la nación, era un coronel, estaba como secretario de Trabajo y Previsión, cómo se comprende esa gran confianza que despertó en la clase trabajadora argentina, en 2 años de gestión, hasta que viene el 17 de octubre del 45, que es otro gran protagonista, es el sector de los trabajadores, los que salen a la calle y abandonan sus fábricas, sus comercios, sus oficinas para ir a rescatar a Perón, que había sido detenido, son los trabajadores. Y evidentemente ahí comienza una suerte de mucha fuerza entre Perón y los trabajadores, y a partir se mantiene en forma constante.
es cuestión de ver los discursos de Perón y de Evita. Evita decía dos frases y hablaba, por supuesto, de los humildes, de los necesitados, pero hablaba de la CGT, hablaba de los trabajadores. Perón lo mismo, Perón iba a la CGT, a sus grandes discursos, sus grandes lineamientos doctrinales, los hacía desde la CGT. Y aquí también, en ese video, además de lo que mencionó José Luis, ¿quién lo va a recibir y cómo el general abraza inmediatamente? José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci era el hombre más de confianza que tenía Perón, por eso cuando lo asesinan cobardemente, indudablemente Perón sabía que era un ataque hacia él, ¿no? Y por eso realmente después vino lo que vino, ¿no? Pero me acuerdo que también dentro de la Avenida del General en ese momento desfilamos frente a la CGT un 31 de octubre, donde estaba Perón y Rucci en el balcón, y donde todas las columnas obreras pasamos para saludarlo. Cuando hay cosas hasta cómicas, ¿no? Porque decían, cuando Anunce dijo que a Perón no le daba el cuero, los compañeros curtidores pasaron con el cuero, diciendo que a Perón le daba el cuero, ¿no? Y esas cosas que se revivieron en esa época. Bueno, son cuestiones que indudablemente existió un gran sentimiento entre Perón y los trabajadores, y evidentemente fueron el motor que luego permitieron ese retorno. Por supuesto que después se sumó la juventud peronista, y indudablemente también cumplió un rol fundamental, como también lo había cumplido en la época propia de los gobiernos peronistas las compañeras que fueron organizadas fundamentalmente por Eva, que eso permitió tener una rama femenina formada, con fuerza, que llevó a muchos cargos importantes del Ejecutivo, del Congreso, para generar realmente la incorporación de las compañeras a la política, que fue muy, muy trascendente. Por eso todo esto es un poco tal vez lo que uno valora de lo que es el peronismo. Y bueno, hay que rescatarlo, hay que rescatarlo ahora más que nunca. Efectivamente, nosotros no podemos perder el gobierno nacional. No porque el gobierno sea un fin en sí mismo, pero lo demuestra. Pasó 18 años sin estar en el gobierno, pero mantuvo la organización del movimiento. Pero nosotros tenemos también la necesidad de contar con la herramienta del gobierno para transformar positivamente a la Argentina. Por eso no nos podemos perder por luchas intestinas, por egolatrías, por tonterías. Tenemos que justamente revalorizar lo que es la importancia de la política como representación genuina del pueblo. Si el pueblo realmente ve que su estructura de poder político le da un discurso, un contenido, una estrategia, y por supuesto no solamente eso, sino la esperanza de cambiar la realidad, no quepa la menor duda que el pueblo argentino mayoritariamente es peronista. Un poco la pregunta es cómo se actualiza esa fuerza colectiva, ese sentimiento que hace que sigamos recordándolos y sigamos teniéndolos en nuestras banderas, y cuáles son los desafíos que tenemos como movimiento obrero y como jóvenes en particular hacia el futuro, en el presente y hacia el futuro. Bueno, la verdad que hay para hablar un año. Y cómo quisiéramos tener la varita mágica para decir, bueno, voy por acá. No, yo creo que fundamentalmente, lo dijo muy bien Andrés, el peronismo tiene una tremenda vocación de poder, porque el peronismo usa el poder para transformar, usa el poder para distribuir bien, usa el poder para controlar los abusos con el Estado, para ir y socorrer al que más necesita, usa el poder para que en definitiva podamos construir una nación libre, justa y soberana. Esa es la definición que está ligada a las tres banderas nuestras, ¿no? Justicia social, independencia económica y soberanía política. Y me parece que hay que agregarle a eso qué es lo que tenemos enfrente, quiénes quieren el poder, quiénes nos quieren quitar el poder, quiénes quieren llegar, vienen por los derechos de los trabajadores. Ya lo dijo Macri, hacer lo mismo pero más rápido. El otro payaso que bueno, que lamentablemente ha ganado algunos jóvenes porque tal vez nos hemos quedado nosotros,
de Milei, bueno, no quiere Estado, no quiere Banco Central, no quiere Ministerio, no quiere, o sea que es la ley de la selva, es el individualismo a la enésima potencia, es el sálvese quien pueda, la meritocracia, los que son buenos, ahora el que no tuvo oportunidad de ir a la escuela, no tuvo oportunidad de formarse, no tuvo, con ese está condenado a que le vaya mal, porque ese es el nudo del liberalismo que está proponiendo gran parte del mundo y que quiere instaurarse en la Argentina. Entonces no podemos nosotros venir, laburar, recomponer, tratar de distribuir mejor, tratar de repartir mejor, generar, mover la economía, hacer andar, recuperar la economía, hacer obras trascendentes. El gasoducto Néstor Kirchner se viene discutiendo hace 20 años, compañeros, lo vamos a inaugurar el 20 de junio, creo que es del año que viene. Esto es animar, es poner el Estado, poner el gobierno y poner toda la fuerza al servicio de los intereses de nuestro pueblo y no de los intereses de un sectorcito como pasó. Porque lo que pasó, la transferencia de recursos de los sectores humildes a esos pequeños grupos durante el gobierno de Macri, y hay que decirlo, fue infernal. Por eso los resultados finales, no hay un solo dato, un solo número de la economía que dé bien al 2019, a fin del 2019, desempleo, cierre de fábrica, pérdida del poder adquisitivo del salario, pérdida del salario de los jubilados, todo. Y los tipos ahora, como manejan una corporación mediática importante, nos quieren vender, nos quieren dar vuelta. Entonces nosotros somos los choros, la chorra, el el otro, y ellos son, y se timbiaron el préstamo del Fondo Monetario, se timbiaron el endeudamiento de la Argentina, porque si nos hubiésemos endeudado y estaría el gasoducto, y estarían las obras públicas, y estarían las palancas del desarrollo de la Argentina, bueno, en buena hora nos endeudemos, porque la vamos a pagar con producción, la vamos a pagar con el resultado de lo que se haga. Pero estos tipos lo hicieron para fugarla después, y andan por la calle y están libres, y hay un sector de la justicia que es el partido judicial que juega para ellos. Una locura, un poder del Estado, el órgano máximo como es la Corte, metiéndose en la vida de otro poder como es el legislativo y en la parte máxima como es la Cámara de Senadores, diciéndole qué tiene que hacer y a quién tiene que elegir para el Consejo de la Magistratura, porque no les gusta el que se había elegido. Un senador diciendo que en democracia a nadie le ha ido bien. Una provocación, compañero, la verdad que no vamos a entrar en esa, no vamos a entrar. Vamos a hacer como dice el Evangelio, vamos a poner la otra mejilla, pero no nos vamos a sentar nunca, no nos vamos a quedar nunca, no vamos a entregar el poder y vamos a usar el poder para transformar para bien la Argentina y que los trabajadores sigan siendo el sujeto central de este cambio que tiene que ver. Nosotros, el pueblo, dispone de una única herramienta para ganar batallas, que es la capacidad de organizarse. En la medida que esa organización la profundicemos entre todos, con participación de todos, y todos los días sumemos un granito de arena para consolidarla, es posible vencer a lo que es la antinación y lo antipopular. Para eso tenemos que trabajar mucho, y estamos en condiciones de hacerlo. Hay que volver a renacer la esperanza. El renacimiento de la esperanza es muy importante en la gente del común. Y hablar con la gente, hablar mucho con la gente, dar la cara, contener. Esa es la tarea que decíamos nosotros de la militancia. Y la militancia, a partir de ese ejercicio,
indudablemente encuentra el camino adecuado como para ir gestando las acciones concretas que indudablemente preparen a una futura estructura de poder para gobernar. Vuelvo a insistir, no tenemos que perdernos en laberintos sin salida. Hay mucho bombardeo que tiene que ver, por supuesto, con situaciones también no solamente argentinas, sino mundiales, pero mucho bombardeo para dividir, para generar enfrentamiento, para generar desazón, para que la gente baje los brazos y se entregue. Esta es la gran diferencia que marcaba el general entre lo que significa ser pueblo con conciencia y lo que significa ser una masa que se arrastra a cualquier lugar. Nosotros somos pueblo y tenemos que reivindicar ese valor. Y hemos tenido esa época de gloria del peronismo. ¿Por qué no volver a tenerla? Por supuesto que la podemos volver a tener. Hay que luchar. Ese es el secreto fundamental. Hay que luchar. No se entrega nada sin lucha. Pero tengamos siempre ese corazón ardiente, digamos, y esa mente fría para razonar e ir por ese camino. El mundo no está fácil tampoco, ¿no? Hay un gran desorden, hay una gran situación de desequilibrios que no sabemos todavía para dónde van a rumbear, pero esto nosotros lo tenemos que fortalecer hacia el interior, hacia el interior de nuestro país, hacia el interior de nuestra gente, que es lo más importante. Y tenemos salida. Yo estoy plenamente convencido que cualquier compañera o compañero de un barrio, de una provincia, de un municipio, tiene la capacidad y la fuerza como para identificar claramente lo que es nacional, lo que es la justicia, lo que es realmente lo popular. Esto nos ha caracterizado siempre, así que no hay que perder ese rumbo. Organizarnos todos los días un poco mejor. Fundamentar esa organización. Acá el peronismo hay que reencontrarse, es cierto, a veces estamos un poco diluidos en este presente. A veces la CGT está por un lado, los movimientos sociales, los gobernadores, los intendentes. Tenemos que empezar a reaccionar entre todos y darnos un grado organizativo para que indudablemente ese camino, como decía José Luis, de conquistar el poder, de seguir en el poder, lo logremos. Pero esto es factible, no hay que perder para nada esa utopía tan importante que justamente es generar un cambio que necesita nuestra Argentina. Nuestra Argentina necesita un cambio fuerte, y lo va a tener con el peronismo. Esa es la realidad. ¿Cómo ven ustedes a la juventud actual? Un mensaje para los compañeros y compañeras jóvenes, y les queremos preguntar para que nos digan en sus palabras qué es la militancia, o sea, pero desde el lado más sentimental, para después compartirles un video que hemos hecho colaborativamente con los compañeros y compañeras de las diferentes delegaciones del Estado para compartirles ustedes también qué significa la militancia para ellos y ellas. La juventud es un sector social tremendamente significativo, tiene el ímpetu, tiene la fuerza, tiene el deseo de cambio. Como también sostenía siempre como el peronismo, y Perón particularmente generó siempre un concepto de transvasamiento generacional, que no se confunda, no era un viejo con la ventana todos los días, ¿no? Por las dudas. Pero de cualquier manera, la juventud tiene que tener la participación y tiene que ejercitar el poder como corresponde. No es una promesa para el futuro, tiene que ejercitarlo ya. Y para eso, justamente, todo lo que significa formarse, capacitarse, estar preparado para ir en el ejercicio de ese poder transformando la realidad es importantísimo, Y es mentira que la juventud, como la pintan los monopolios de prensa, los que se quieren ir, los que están... Es cierto, hay con Milei, además con algunos que está confundido, pero la mayor parte de la juventud de los barrios, la juventud trabajadora, la juventud estudiantil, es una juventud sana, fuerte, valiente y que realmente es la mayoría que quiere trabajar, quiere progresar, quiere otra Argentina, por supuesto, y va a luchar para otra Argentina. Así que yo confío plenamente en la juventud. La gran mayoría de la juventud argentina es eso, no son los que se quieren ir afuera, es eso. Y después la militancia lo dijimos recién, ¿no? Está bien, tiene por supuesto planes, tareas, acciones, pero fundamentalmente se hace eso con mística y compasión. No hay otra forma de hacerlo. Es decir, lo que otorga esa identidad
identidad tan fuerte en el peronismo es eso, la mística. La mística, el recrear. Por supuesto que no, la minoría que nos siente así nos mira como bicho raro, pero de cualquier manera es eso, esa es la realidad. Es decir, el peronismo es algo muy pasional, muy pasional. Y al contrario, eso es lo que le da la fuerza y el ímpetu. Es decir, hay un proverbio de la vieja China feudal, donde un general se caracterizaba por lograr el ímpetu de sus soldados para ganar la guerra. Si ese ímpetu no existía, se perdía. Este es lo básico, lo fuerza. Ese ímpetu lo tenemos que tener permanentemente en el corazón, llevarlo siempre en el corazón y ejercitarlo con el bastón de mariscal en la mochila, como decía el general. ¿Dónde estuvo y dónde está y tiene que seguir estando siempre la juventud inquieta, la juventud que ama, la juventud que quiere superarse, que quiere ser actora, que estuvo en el peronismo? El peronismo le abrió siempre la puerta. La mayoría de nuestros mártires fueron de esa gloriosa juventud peronista, con errores y con virtudes, pero había convicción. Porque, a ver, el joven no está para pegar, vos sos joven, andá a pegar el cartel o andá a pintar allá, no, eso, y también responsabilidades que tengan que ver con la organización, que tengan que ver con la solidaridad, que tengan que ver con la participación. Tienen que ser como son, animarse a discutir, lo que decía el Papa. Hagan lío entre comillas, ese lío necesario para que el statu quo no nos lleve a quedarnos y a ser los conservadores más grandes que por ahí somos. Creo que los procesos tienen que ser naturales, lo dijo muy bien Andrés recién, no se trata de tirar a un viejo por la ventana, lo decía el propio general Perón, pero no es porque vaya a defender lo que... No, es porque hay que usar, el peronismo es todo, si no tiene juventud es como que no tiene combustible el motor para andar. Esa es la juventud, esa movilidad se lo da la juventud, esa alegría, esa mística, esa cosa que brota y que en el peronismo se nota, y me parece, lo vuelvo a decir, que es la diferencia que tenemos con otros partidos, otros sectores de la política. Lo da la mística, lo da esa entrega que tiene la juventud, lo da esa pasión por capacitarse también. Háganlo, hay que leer de todo, hay que formarse, porque lo decía Andrés, hay que salir a explicar, hay que salir a decir, hay que salir a decir que cómo va a ser Macri, un facho que reconoce que los alemanes son una clase superior, la puta madre, o que le piden permiso al rey porque se había independizado la Argentina, le piden perdón al rey, pero a ver, no se equivoca, es lo que él piensa, y es lo que piensa ese sector que quiere el poder en la Argentina para disfrute de ello y goce de ello. Es ese sector que se lamenta que un trabajador tenga un auto, se vaya de vacaciones o tenga un plasma de 40 pulgadas. ¿Se acuerdan que lo decía un tecnócrata de ellos? Han acostumbrado mal a la gente, decía, que nosotros hemos acostumbrado mal. Porque claro, todos quieren el cochecito, todos quieren el televisor grande, todos quieren, y no se lo merecen, eso es para ellos. El otro, que se cague, que sea como esto es lo que tenemos que entender. Y saben que cuando hablamos de militancia, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de lo que Evita nos enseñó, de mística, ahí aparece el amor, que es cierto, el amor que es las ganas de hacer, esto de que no hay horario, ese es el militante,
Esa es la militancia que necesitamos. La militancia es el condimento central, la parte central para poder llevar adelante programas, para difundir programas, para hacer campañas y después para realizar lo que se promete. Porque no se trata de prometer y después no cumplir. Hay que prometer con racionalidad y cumplir con huevos y con ovarios, le cueste a quien le cueste, defender los intereses de nuestro pueblo, le cueste a quien le cueste, sin privilegios, con justicia social, con mucha justicia social. Esto es lo que me parece que tenemos que hacer. Esta es la militancia. Fíjense ustedes cuán asociado está el término militancia con juventud, porque el militante que aparece siempre es el joven, la joven que van, que pechan, que están, para los gorilas perdemos tiempo, claro, perder tiempo. Ellos tenían que tener un libro estudiando para ver cómo ganan más, para ver cómo cagan a la gente en algo, para ver cómo suben los precios, para ver cómo especulan, porque esto es lo que les interesa en definitiva y es lo que le hace mal al país, lo que le hace mucho mal al país. Y la otra cosa que no me quiero ir sin decirles, agradecerles de vuelta, compañeros, la invitación. ¿Saben qué? Volvamos siempre a Perón, volvamos siempre a Evita, leamos La razón de mi vida de vuelta para que se nos hablan de esto. Volvamos a las 20 verdades peronistas, que las entiende todo el mundo. Perón no hablaba en difícil. Los que hablan en difícil es porque tienen gato encerrado. Hablar fácil, hablar para que nuestra gente entienda. Nuestra bandera es la celeste blanca y no hay otra, y no hay que joder, y hay que defenderla. Esto es lo que tenemos que meter, porque si tenemos convicciones no nos van a llevar por delante. Esa convicción que nos transmitió el general, que nos transmitió Néstor Kirchner, reconozcámoslo, hace muy poquito se cumplió también un aniversario de su paso a la inmortalidad. Esa convicción, esto es lo que tenemos que hacer. Y si ustedes me permiten, porque a ver, es medio jocoso, pero tiene que ver con lo que digo. Les voy a contar un cuentito cortito. Dice que cuando el general Perón se muere, por supuesto se va al cielo. Y allá lo agarra San Pedro. Y a San Pedro le hace el gremio de los ángeles, ojos azules, el gremio de los ángeles que eran tal. Le hace un quilombo que San Pedro no puede controlar porque conduce él lo que está organizando. Entonces dice, ¿qué hago con este? Se lo voy a llevar al diablo, lo tenga ahí un par de semanas y lo voy al diablo, toc toc, diablo, mirá, me está haciendo quilombo, me ha revuelto todo, ¿por qué no lo tenés un par de semanas y lo ablandás? Bueno, déjamelo, dice, déjamelo, ya vas a ver cómo te lo voy a entregar. A las 2 semanas va Dios y le toca la puerta, va San Pedro y le toca la puerta al diablo. Sale el diablo. Diablo, ¿qué decís? ¿Cómo diablo? Compañero diablo. Esa convicción hay que tener. Tenemos la verdad, defendámosla y desenmascaremos a los que nos quieren usar para intereses que nada tienen que ver con nuestro pueblo.